Todos tristes porque los demás han ido ya en el feriado y nos han dejado aquí solitos. Estamos aquí llorando por Pepe, no poder salir por el feriado. Es increíble no poder estar juntos. Sí, fue un día raro, salí a almorzar a mediodía, siempre ahí por donde vivo está lleno de gente y hoy no había nadie. Y muchos de los lugares ya están cerrados. Pero bueno, es tan animante, ¿no? Poder estar juntos, cantar juntos, animarnos unos a otros. Fue súper especial el domingo, primer servicio aquí, ¿no? Y ver tanta gente que llegaron, ver los bautismos, fue súper especial. Y bueno, Dios sigue trabajando, como vamos a ver esta noche. La clase esta noche, les voy a dar una advertencia, ¿no? Este es un clase. Eso tienes que sacar un papel y tomar nota. O sea, yo voy a poner muchas cosas y si no tomas notas no vas a poder volver a revisar. O sea, no es un sermón emocionante, es un estudio, espero profundo, pero no tan profundo, es sencillo de la Biblia. Vamos a hablar de roles bíblicos de liderazgo. Y quiero empezar con una citación del libro de Gordon Ferguson, Liderazgo Dinámico, un libro muy increíble. Y él dijo ahí, y yo también siento lo mismo, mi enfoque no va a ser estudiar a fondo los roles, más bien es exhortarnos por ver su necesidad. No son opcionales, son esenciales. Y debemos trabajar juntos para ver todas estas funciones en nuestras iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por poder estar aquí, por poder abrir nuestras Biblias, enfocarnos en aprender, en ver las cosas de tu palabra que tú has puesto para ayudarnos y guiarnos, para que seamos lo que tú quieres, para que seamos una iglesia que es agradable a ti y que crezca en el poder de tu Espíritu y llega a alcanzar a muchas otras personas. Oramos, Padre, pidiendo tu ayuda, pidiendo corazones dispuestos de aprender y pidiendo, Padre, que utilices esta clase para ayudarnos, ¿no?, a pensar en cómo debemos trabajar juntos para el bien de tu reino. Oramos todo eso en nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora la conclusión. Algunos dicen, wow, esa clase fue rápida. No, en serio, quiero darles la conclusión aquí al principio y vamos a volver a verlo después. Pero esa es la conclusión de este estudio que vamos a hacer. ¿Ok? Sin la función de evangelizar, quizás algo te va a parecer raro, ¿no? Pero vas a ir aprendiendo en la clase. Sin la función de evangelistas, la iglesia no crece. Sin la función de maestros, no profundice. Sin la función de ancianos, pastores, no se madura. Sin la función de diáconos, servidores, no funciona. Sin la función de apóstoles, no nos mantenemos unidos. Y sin la función de profetas, nos desviamos. Esa es la conclusión. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, a mí me gusta prolijo, ¿no? Cosas redondas en espacios redondos, ¿no? Cosas cuadradas. ¿Me explico? O sea, ¿cómo dibujo? A mí me gusta la cosa así. Pero a Dios no tanto. O sea, cuando Dios crea cosas, a veces es difícil entender por qué es así. Y obviamente es algo que nosotros no podemos controlar. O sea, viviendo aquí en Ecuador es obvio que no podemos controlar las cosas. No podemos controlar volcanes, ¿no? No podemos controlar terremotos. No podemos controlar la lluvia, ¿no? El sol, ¿no?
no tenemos control. Pero a veces buscamos en la iglesia controlar las cosas que no debemos controlar. Tenemos que aprender cómo es Dios. O sea, que Dios creó, o sea, no, los hombres creyeron los zoológicos, ¿no? Dios la selva. Hay mucha diferencia. Y ir y ver un león a través de unas barras y con un espacio de agua entre tú y el león, ¿no? Es otra cosa ir a la selva y encontrar el león, ¿no? ¿Me explico? Dios creó una cosa, nosotros creamos la otra cosa. Entonces, eso es como pensamos los hombres. Entonces, eso es como para empezar a entender. Entonces, primero queremos mirar los textos bíblicos claves que trata de los roles de liderazgo. En primero, Efesios 4, 11 a 12, que es un pasaje clave para el estudio de esta noche. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Estoy usando la Reina Valera contemporánea en este estudio. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Primero de Corintios 12, 28 a 29. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Bueno, para parar un segundo, o sea, para mí es claro que el contexto de este pasaje está hablando claramente, por lo menos en parte, de dones milagrosos del Espíritu Santo. O sea, ellos tenían un poder de sanar, de hablar en lenguas, todo eso, que la Biblia dice claramente que paró, que eso ya no sigue pasando en la iglesia. O sea, entonces, creo que tenemos dones, hasta algunas de las cosas mencionadas ahí, tenemos dones en la iglesia, pero no dones milagrosos. O sea, todos vienen de Dios. ¿Okay? O sea, yo creo que yo tengo un don de enseñar. Y yo creo eso porque muchos me lo han dicho. No es porque soy tan creído. Pero a través de los años me han dicho, no, tienes una capacidad de enseñar. Entonces, yo creo que ese don es de Dios. Y es para el bien de la iglesia, ¿no? Y en el primer siglo, gente también tenía dones, por ejemplo, de profetizar. Ellos se paraban aquí y ellos hablaban directamente mensajes de parte de Dios, sin haber estudiado. Eran revelaciones de la voluntad de Dios, como vemos en el Antiguo Testamento. Ellos eran profetas que Dios inspiró para dar sus mensajes al pueblo. Había gente también que hablaban en otros idiomas. Por ejemplo, si yo me pongo a predicar en chino ahora, ustedes saben que algo está pasando raro. Porque yo nunca en mi vida he aprendido a hablar ni una palabra de chino. Entonces eso sí sería milagroso que yo predicara en chino. Gracias, Mateo. ¿Encontraron vasos? Entonces, es mucho más claro en el próximo pasaje que los dones tienen que ver más con una función y no un título o una posición. Vemos Romanos 12, 7 a 8. Romanos 12, 7 a 8. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos.
Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. La Nueva Versión Internacional dice, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ahí ves más funciones y no títulos. A veces tomamos Efesios 5 y maestros, profetas, ancianos y pensamos en posiciones o títulos. Pero lo que vemos aquí es la idea más de funciones. Y vamos a seguir hablando más de eso a través de la clase. Entonces, funciones o roles. En primer lugar, encontramos apóstoles. Está mencionado 80 veces en el Nuevo Testamento. Bíblicamente está utilizado en dos maneras. Nosotros generalmente pensamos solamente en uno de esos dos. O sea, habla en primer lugar de cualquier persona mandado con una misión. Por ejemplo, si agarro a Cristian y le digo, anda a comprarme una Coca-Cola. Él es un apóstol. Él tiene una misión, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la Biblia utiliza la palabra así, pero también está utilizado específicamente de los 12 elegidos por Jesús para estar con Él y testificar de su resurrección. Hechos 1, 21 a 22. Y claro, sabemos que cuando Judas se mató, agregó otra persona. Y después que Pablo, años después, también dijo que él también era un apóstol, pero como fuera de tiempo. Pero él también vio a Jesús, estuvo con Jesús. Y entonces él también estaba calificado para eso. Pero eso son dos cosas diferentes. Uno es una persona mandada para hacer algo. Y la Biblia la usa de esa forma. Y el otro es los 12 que fueron elegidos por Jesús para ser testigos de su resurrección. Entonces, pero, ¿qué es de la función entonces apostólica? O sea, ¿qué es lo que los apóstoles hicieron? Ellos trabajaron para unir, si tú estudias bien el libro de Hechos, y también lees las cartas de Pablo, ¿qué es lo que los apóstoles estaban haciendo? Ellos estaban trabajando para unir ministerios, a veces grupos en la misma iglesia, otras iglesias. Lo vemos muchísimo con Pablo, en diferentes ciudades, países, continentes, cruzando barreras de cultura e idioma. No tenemos apóstoles en la iglesia, ¿ok? Pero yo creo que hay una diferencia entre función y autoridad. O sea, no hay nadie que tiene la autoridad de un apóstol en la iglesia. Pero sí hay hermanos que están cumpliendo esa función. Hay hermanos que han trabajado mucho para unir nuestras iglesias alrededor del mundo. Han viajado, han visitado, han enseñado en muchos diferentes lados. Han hecho páginas de web para que los discípulos puedan conocerse y verse y aprender de lo que está pasando en otras partes del mundo. O sea, como Roger Lamb, por ejemplo, que trabaja con la página web de Disciples Today. O sea, hay personas como Mike Tolliver, que trabajó muchos años en África, pero él estableció los hot news. O sea, suena raro noticias calientes, ¿no? Pero hot news, o sea, que hacen videos de lo que hermanos hacen en diferentes partes. Por ejemplo, estuvimos recién en Lima y había un hermano que vino de parte de Hot News para filmar, entrevistar hermanos, ¿no? Y escuchar de diferentes hermanos y eso se va a armar y mandar un video acerca del evento ahí, ¿no? Entonces, esas noticias van a llegar a muchas otras partes del mundo. O sea, como nosotros también hemos mirado noticias acerca del Medio Oriente, acerca de hermanos de las Filipinas, o sea, hemos visto varias cosas, ¿no? Y podemos seguir viendo. Pero entonces hay hermanos que hacen eso.
Albert, que quizás no saben, es un anciano que también ha trabajado mucho de su vida tratando de hacer eso. Quizás reconocen más el nombre de Douglas Jacoby, que ha viajado aquí, él es un maestro y él viaja por todo el mundo enseñando. Y él hace mucho, ¿no? Para llevar noticias de un lado a otro. Y bueno, entonces, aunque no hay apóstoles, sí hay hermanos que están cumpliendo esta función, ¿no? De mantenernos unidos. ¿Me explico? No sé si estoy siendo claro. Pero bueno, profetas. Está utilizado 146 veces en el Nuevo Testamento, bastante, ¿no? Pero casi siempre en la forma plural y de los profetas del Antiguo Testamento. Pero hay algunos pasajes que lo tengo aquí listado que hablan de profetas en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 27 a 30, Hechos 13, 1, Hechos 21, 10, 1 Corintios 12, 28 a 29, 1 Corintios 14, 29, también en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios, versículos 32 y 37, Efesios 2, 20, 3, 5 y 4, 11. Y al final menciona ahí en Hechos 21, 9, o las 4 hijas de Felipe que eran profetisas, ¿no? Entonces, está usado mucho. No tenemos profetas, ¿no? No hay nadie que tiene la capacidad de pararse sin estudiar la Biblia y predicar la voluntad de Dios directamente de Dios. Eso paró, ya no existe ese don. Pero yo creo que sí necesitamos hombres que cumplen la función de profetas. En la historia de una iglesia o de un movimiento, necesitamos hombres de valentía que nos desafían, que nos llaman al arrepentimiento, que nos iluminan un futuro a veces oscuro. Necesitamos a veces eso. Hombres que tienen la valentía de hablar en contra de lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo está mal. Es una función profética. ¿Me explico? O sea, muchos predican, pero muy pocos realmente cumplen esa función de profetas, ¿no? De realmente desafiarnos. Si yo pienso en una cosa, ¿no? Que cambió el rumbo de nuestro movimiento. Era una conferencia mundial en Boston y era un mensaje de Douglas Arthur. Y Douglas predicó acerca de la necesidad de nuestro movimiento a tener un corazón de compasión hacia los pobres. Y desde ese momento se formó la Fundación Hope y empezamos a trabajar mucho más fuerte en ese área de apoyar a los necesitados. Eso fue un ejemplo que yo puedo acordarme, ¿no? Hay otros, ¿no? También. Y quizás ustedes aquí en Ecuador pueden también acordarse de situaciones así. Y la cosa es, no tienes que estar parado aquí para cumplir esa función. Muchos de ustedes, cuando están estudiando la Biblia con alguien, toman ese papel de ser una profeta en la vida de alguien, de llamarlos a confrontar su realidad, de arrepentirse. ¿Me explico? O sea, estamos cumpliendo esa función, aunque nadie va a darnos ese título. ¿Me explico? No hay profetas. Evangelistas. Está mencionado solamente 3 veces. Hechos 21:8, Efesios 4:11 y 2 de Timoteo 4:5. Pero la palabra el evangelio ocurre 76 veces y como verbo 54 veces. O sea, evangelizar. Y la función entonces del evangelista es, como dice su nombre, es de evangelizar. Esto debe ser un poco obvio, ¿no? Eso es su función primordial, ¿no? Es de evangelizar, es de proclamar el evangelio.
lo que vemos en la Biblia es de comenzar y edificar iglesias. Otras descripciones del papel del evangelista es predicador o heraldo en la Nueva Versión Internacional, que está mencionado 3 veces, viene de una palabra en griego, crux. Pero habla de eso, ¿no? de pronunciar el mensaje. Está utilizado en 1 de Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:11 y 2 de Pedro 2:5, pero está en este caso hablando de Noé del Antiguo Testamento. Otra palabra que Pablo utiliza para hablar de esa función es ministro o servidor. Y vamos a hablar más de eso cuando tocamos la palabra diácono. Mi opinión es que mucho de lo que en nuestro movimiento llamamos ser evangelista es más la función de administrar y muy poco realmente de ser evangelista. Muchos de los evangelistas de nuestro movimiento están mucho más atareados con planear eventos, coordinar cosas, en vez de evangelizar, estudiar la Biblia con gente y entrenar a otras personas a hacer eso y inspirar a toda la iglesia a hacerlo. Eso es la función del evangelista. Eso es lo que la Biblia dice. En el principio, el evangelista es un poco de todo. O sea, cuando tú vas como evangelista para comenzar una iglesia nueva, no hay otras personas en el liderazgo, ¿no? Entonces, tú eres, como Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 2:7 y versículo 11, es un poco tanto mamá como papá. O sea, él está cumpliendo todas las funciones. Y eso pasa. Cuando viene un evangelista para empezar una iglesia, él tiene que cumplir función de anciano, de maestro, de evangelista, un poco de todo, ¿no es cierto? Y de ir entrenando a otras personas para ocupar esos roles para que la iglesia crezca como la Biblia dice. El problema un poco es aprendiste todo y maestro de ninguno. O sea, si el evangelista se queda enfocado en tratando de hacer todo o controlar todo, ya deja de hacer su trabajo, porque está muy atareado haciendo planes, cuidando las ovejas, y realmente no pierde la visión de lo que es su trabajo. Peor es estar atareado con muchas cosas y no cumplir su función. Otra palabra es pastores, ahí volviendo de Efesios 4. 11 veces mencionado, solamente aquí del papel está usado como verbo 11 veces. Es una imagen muy utilizada en el Antiguo Testamento. O sea, los líderes de Israel están mirados, ¿no? Desde David y adelante a pastores, ¿no? Que están cuidando el rebaño de Israel. Es una imagen muy usada. Y está utilizado en Hechos 20, versículo 28, en 1 Pedro 5:2. Y hay mucho de función de qué es lo que hace un pastor o un anciano. O sea, otra palabra para pastores es obispos. Está 5 veces utilizado en Efesios 20, 28. Claro, en las versiones más modernas ya no vas a encontrar esas palabras. Se va a utilizar otras palabras. Pero en las versiones más antiguas es la palabra que vas a ver. Hechos 20, 28, Filipenses 1:1, 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:7, 1 de Pedro 2:25, pero ahí está hablando de Jesús. La palabra es episcopos. Es una persona que supervise, ¿no? Un supervisor, un superintendente, una persona que está vigilando las ovejas, ¿no? Como el trabajo de un pastor, ¿no? Está usado, o sea, Dios habló y dice los que la presiden a la comunidad. La traducción en lenguaje actual dice ancianos, gobernantes,
No, pero eso es la traducción vigente. En el lenguaje actual es líderes. Dice ser obispo, episcopos 4 veces de una visitación y una vez aquí, lo vemos. Y la otra palabra que la Biblia utiliza para esa función de pastor es la palabra ancianos, 66 veces. Pero la mayoría de los casos es en los evangelios donde habla de los jefes, de los sacerdotes y los ancianos, o los maestros de la ley, escribas y los ancianos. O sea, está hablando de un papel dentro del judaísmo. O sea, los líderes de la comunidad, finalmente de la sinagoga. En Hechos está utilizado también así hasta llegar a 11:30 y aparentemente ahí se refiere a los líderes de la iglesia. Una de las cosas interesantes acerca de la palabra anciano es que siempre ocurre en la Biblia en plural. Nunca habla de un anciano, habla siempre de ancianos. Entonces, nunca ves una iglesia con un anciano, es con ancianos. También en Hechos 14:23 dice, también nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 15:2, 4, 6, 22, 23, 16, 4 habla de los apóstoles y los ancianos. O sea, los apóstoles cumplieron también una función con los ancianos. Vuelve a jefe de los sacerdotes y los ancianos en Hechos 23, 24 y 25, cuando Pablo está siendo juzgado. Hay instrucciones dadas en la Biblia a los obispos, pastores, ancianos en estos pasajes, Hechos 20, 17 hasta 35, primero de Timoteo 3, 1 a 7, primero de Timoteo 5, 17 a 20, Tito 1, 5 a 9, primero de Pedro 5, 1 a 5. ¿Perdí a alguien? Es una clase. Estamos estudiando aquí, ¿no? Espero que están conmigo, ¿no? Estoy tratando de resumir un montón de cosas en una clase, ¿no? La palabra maestros ocurre 59 veces, la mayoría de Jesús, 49 veces, habla de que Jesús es su maestro en los evangelios. Los otros pasajes están en Hechos 3 y 1, 1 de Corintios 12, 28 a 29, Efesios 4, 11, 1 de Timoteo 2, 7, 2 de Timoteo 2, 11, también en 4, 3, Hebreos 5, 12 y Santiago 3, 1. Espero que o están sacando fotos o están anotando porque pueden volver y estudiar y eso y aprender más de eso por tu cuenta, ¿no? Otra palabra ha mencionado en estas listas, administradores. Muchas veces no pensamos que es una función espiritual, pero está ahí en la lista de dones espirituales, los que administran. Correctamente, alguien que dirige un buque. O sea, la palabra literalmente hablaba de la persona que estaba guiando el buque, ¿no? En sentido figurativo, el llamado divino que faculta a alguien para conducir los asuntos de la iglesia. Solo está utilizado aquí en 1 Corintios 12, 28. Y bueno, otra vez voy a decir eso de que muchos que están llamándose evangelistas cumplen más una función administrativa. Diáconos. Y ahora vamos a la parte interesante. Diáconos está utilizado 29 veces y como verbo 37 veces. También está utilizado servicio, ministerio 34 veces. Y cuando hablamos de diáconos, tenemos que tomar en cuenta que Pablo contaba entre los números de los diáconos él mismo, 1 de Corintios 3:5, Efesios 3:7, Colosenses 1:23 y 27. También Apolos, 1 de Corintios 3:5,
También Timoteo, primero de Timoteo 4:6. Tíquico también en Efesios 6:21. Epafras, Colosenses 1:7 y 4:7. Claro, todos esos eran hermanos que Pablo entrenaba. Una mujer también vive en Romanos 16:1, dice diaconisa, y también a Jesucristo mismo, y que en parte de su función, o sea, la parte de función del diácono era de enseñar a los hermanos, primero de Timoteo 4:6. Pero hay un problema en la traducción. Sabemos, por ejemplo, que hay un problema con la traducción de la palabra bautismo, que es una palabra griego que en vez de traducir la palabra, lo pusieron directamente en español, ¿no? ¿Me explico? ¿Cómo? Sí, transliteraron, Diana dice. O sea, lo pusieron directamente en español en vez de traducir la idea, porque la idea de bautizar es de sumergir. Pero en vez de poner sumergir en nuestras Biblias por la presión del mundo evangélica y católica, por eso también, ¿no? Pusieron la palabra directamente sin traducirlo, no, para no ofender a nadie. Bueno, pasó lo mismo con diáconos, porque ya cuando la Biblia fue traducida había una posición de diáconos en la iglesia. Entonces, en algunos pasajes traducen la palabra diáconos, pero en otros pasajes la misma palabra en griego está traducido ministro o siervo. Es la misma palabra. ¿Me explico? En algunos contextos, y como ejemplo, en Romanos 16:1, les recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa de la iglesia en Cencerea. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. O sea, 29 veces está usada la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, el verbo 37 veces, solamente 4 veces está traducido diáconos y solamente de los verbos 2 veces está traducido. Entonces, ¿qué hay de eso? Por ejemplo, podemos ver en el pasaje de que habla del papel de los diáconos en 1 Timoteo 3:8-13. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. En primero de, está mal arriba, tiene que empezar en 11 y ir hasta 3. Bueno, está bien, es 8-13. Me está confundiendo por mis propios nombres. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. O sea, las mujeres que sirven no deben estar borrachos siempre. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero vamos a volver a leer estos pasajes cambiando la palabra. Teniendo en cuenta, es la misma palabra en griego, es solamente una cuestión de cómo lo vas a traducir. Entonces ahora vamos a volver a leer estos pasajes, pero en vez de diáconos, vamos a leer la palabra ministros. ¿Ok? Romanos 16:1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, ministro de la iglesia en Cencerea. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, junto con los obispos y ministros. Además de todos los pasajes de donde Pablo, Timoteo y Tíquico, etc., están llamados ministros.
Pero ahora vamos a pasar el primero de Timoteo otra vez. De igual manera, los ministros deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el ministerio. Seguimos. El mismo pasaje. Las mujeres, ¿cuáles? Normalmente tomamos eso como las esposas de los diáconos, ¿no? Pero si estamos leyendo acerca de ministros, puede ser que él está hablando de mujeres que están sirviendo a la iglesia, que también están siendo ministros en la iglesia, como Febe era, ¿no? Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los ministros, otra vez vuelven, y lo que yo pienso que puede estar diciendo es que en primer lugar, cuando habla de ministros, está hablando de solteros. Y da las calidades que un soltero que está sirviendo en el ministerio debe tener. Y después habla de mujeres que sirven en el ministerio. Y después ministros casados. Los ministros deben tener una sola esposa. No puedes estar casado con 2 o 3. Por si acaso alguien estaba confundido. Y gobernar bien sus hijos y sus casas. Pues los que ejercen bien el ministerio ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, si nuestras Biblias habían sido traducidas así, quizás nuestra mentalidad acerca de los ministros y sus trabajos sería diferente. ¿No es cierto? Pero nosotros tomamos ese pasaje hablando solamente de un grupo muy específico que llamamos diáconos. Y claro, eso se basa generalmente en Hechos 6, 1 a 7. Y llamamos eso la elección de los 7 diáconos. Pero la palabra diácono nunca está utilizada en la pasaje. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendemos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Ahí tenemos gente bien enfocada en cuál es su función en la iglesia y no van a desviarse ocupándose con otras cosas en vez de mantenerse en su rol, ¿no? En su función. Entonces, así que hermanos, busquen entre todos 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y dijeron a Esteban, que era un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Aquí vemos, en primer lugar, un conflicto en la iglesia. Hay una división en la iglesia entre viudas hebreas y viudas hebreas y griegas, y un grupo no está siendo servido. Entonces, hay un problema. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Dejaron todo para arreglar el problema? No. Ellos se mantuvieron firmes en su propósito, pero eligieron hombres espirituales para atender esa necesidad. ¿No? ¿Y qué fue el resultado?
la iglesia creció, aumentó mucho y hasta gente que estamos muy en contra, como los religiosos judíos, empezaron a convertirse. O sea, el testimonio de la iglesia, cuando arreglamos las cosas como Dios quiere, es poderoso. Siempre va a haber problemas en la iglesia. El hecho de que yo estoy en la iglesia quiere decir que va a haber problemas en la iglesia. El hecho de que tú estás en la iglesia quiere decir, porque somos seres humanos y vamos a tener problemas. Es así. Entonces no podemos pensar que la iglesia es perfecta y que no va a haber problemas y nunca va a haber discordia y no vamos a siempre estar todos juntos, alegres. No es así. Hay problemas, siempre va a haber, pero tenemos que arreglar las cosas como la Biblia dice. Bueno, ese es otro sermón. Mi punto no es discutir la necesidad de la función de diáconos o servidores en la iglesia. O sea, hay iglesias en los Estados Unidos especialmente que ellos tienen diáconos. Ellos son hombres que rellenan esas calidades que dice ahí, ¿no? en 1 de Timoteo, y generalmente están elegidos para servir en algunas funciones en la iglesia. O sea, puede haber un ministro, un diácono de música, como en Nashville, por ejemplo, o un diácono que trabaja con el sonido, un diácono que trabaja con los niños, diáconos que trabajan con otros ministerios. ¿Me explico? O sea, están nombrados y funcionan en eso. No estoy diciendo que esos roles no son importantes o necesarios, son imprescindibles. Todas las iglesias ya las tenemos servidores, ¿no? Ellos están sirviendo, o sea, están trabajando como la palabra es la misma. Servidores, ministros, diáconos, es la misma palabra. Entonces, ellos están trabajando. Las personas que cantan están sirviendo, ¿no? Maestros en la escuela bíblica, eso es un servicio, como los que están haciendo lo saben, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Hay que estar dedicado, hay que prepararse, hay que animar a los chicos, controlar a los chicos y ayudarles a conocer más de Dios sin enojarte y perder el control. Yo admiro mucho a gente que está trabajando con los niños, ¿no? Es un trabajo difícil, ¿no? Más bien lo que quiero animarnos es ver esa función con ojos nuevos y dar honor a los hermanos que nos ayudan tanto. Bueno, el texto principal es en Efesios 4, 1 a 4. Ya estamos más o menos por la mitad. No es para tanto. Efesios 4, 1 a 4. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Eso también es otra clase que tuve el honor de dar en Lima, que quiero dar en otra oportunidad aquí, ¿no? Acerca de la unidad que debemos tener. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de, ¿para qué tenemos líderes? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, de madurar a los discípulos para hacer el trabajo del ministerio. El ministerio no es lo que hacen los líderes, es lo que hace la iglesia.
Es lo que hacemos todos. El trabajo de los líderes es de entrenarnos para poder hacer esos trabajos y guiarnos en llenar esas funciones dentro de la iglesia. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que llegamos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. O sea, aquí vemos, Él mismo constituyó, Efesios 4:11. Cristo dio esos dones, concedió esos dones, esos regalos a la iglesia, esas funciones, no maestros, pastores, ancianos, todo eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vemos todos esos regalos en la iglesia? Bueno, yo creo que es una de las cosas. Uno, por la forma de liderazgo que hemos tenido, hemos enfocado en un tipo de liderazgo y no hemos visto la importancia de desarrollar diferentes funciones. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que somos muy inmaduros y no hemos crecido. Que honestamente no creo que es el caso aquí en Ecuador. Pero en una iglesia pequeña, recién empezada, no va a haber gente cumpliendo esas funciones porque tiene que crecer, ¿no? Pero yo creo que aquí nosotros tenemos la madurez. Yo creo un poco es que no hemos puesto mucha atención en cumplir esas funciones. Basado en estos pasajes, mis reflexiones bíblicas y más de 45 años, ya eso fue hace 2 años, 47 años de experiencia viviendo y trabajando en iglesias. Además, tengo el privilegio de haber sido nombrado diácono hace muchos años en Boston. Después fui nombrado evangelista cuando estuvimos dirigiendo la iglesia en San Antonio. Después fui nombrado anciano cuando estamos en la iglesia en Boston, en Dallas. Y después también fui nombrado maestro. Entonces, yo he servido, el único que no me ha tocado es ser administrador. Y claro, todos que me conocen saben el porqué de que no fui elegido para trabajar en ese área. O sea, no es mi don, que digamos. Pero digo todo eso no para jactarme, no para decir que wow, qué buena persona que soy, o que ustedes deben arrodillarse y no es para eso. Es solamente para decir que tengo una experiencia en eso. Y es una experiencia que quizás en las iglesias en Sudamérica no hemos tenido porque no hemos visto realmente personas ocupando esas funciones. Entonces, tengo 3 puntos rápidos. 1, yo creo que tenemos que pensar más en funciones que posiciones. O sea, ¿quiénes son los ancianos en la iglesia? Pensamos, tienes que ser nombrado, o sea, pensamos en una posición, ¿no? Pero lo que yo veo más en la Biblia, el enfoque es la función. ¿Quiénes son los hermanos que quieren ser eso, quieren trabajar en eso, que Dios le ha dado la capacidad de servir en ese área, que quieren prepararse para un día ser nombrados como ancianos, ir ya cumpliendo esa función dentro de la iglesia, mirando lo que la Biblia dice acerca de ese papel, ese rol, y tratar de ayudar en esas áreas en la iglesia. Yo creo que necesitamos eso. Segundo, armonía y no oposición. O sea, y es un problema. En las iglesias, bueno, como creo que sigo abierto con ustedes acerca de la situación en Nashville, que por razones de conflicto
que había entre el evangelista y los ancianos. Ellos pidieron ayuda de otros hermanos de venir y ayudarles. Y nosotros queríamos ir dirigiendo a la iglesia por 5 meses en vez de volver aquí a estar con ustedes. Gracias a Dios, ellos llegaron a un acuerdo, volvieron a trabajar juntos. Dios obró fuertemente en eso. La iglesia ya está creciendo, bautizando. Es súper animante ver lo que Dios ha hecho y ver cómo esos hermanos nos han dado un ejemplo de cómo tratar el conflicto. No de escaparse, no de echar a alguien, pero de buscar ayuda y arreglar la cosa. Y aprender a trabajar juntos. Armonía y no oposición. O sea, la idea es que esos roles, funciones, trabajen juntos. Ancianos, maestros, evangelistas, todos trabajando juntos, ¿no? Para el bien de la iglesia. Todos cumpliendo su función. Por ejemplo, en un matrimonio, a veces tenemos que corregir el uno al otro. ¿No es cierto, Diana? Pero si yo pienso que mi función es, o sea, mi rol y papel es de corregir a mi esposa, tenemos problemas. ¿No es cierto? Eso no va a andar. O sea, eso no es... el hecho de que a veces tenemos que ayudarnos mutuamente, eso no quiere decir que eso es el papel. O sea, tenemos que trabajar en una forma unida, trabajando juntos, no oponiéndonos el uno al otro. Un amigo mío, Nathan Rowe, él es el administrador de la iglesia en Nashville, muy sabiamente dijo: Dios no nos da más detalles de cómo trabajaron juntos los roles, así en tiempos bíblicos. No hay muchos detalles, como ancianos y evangelistas trabajaron juntos. Casi no hay. Pero él dijo, Dios no nos da más detalles para forzarnos a sentarnos y trabajar juntos. Tenemos que aprender prácticamente haciéndolo. Si no hay tanta instrucción de cómo eso debe ser, tenemos que aplicar otros pasajes, ¿no? Acerca de la humildad, acerca de pensar que el otro es mejor que uno mismo. Eso. Y número 3, todos tirando en una misma dirección y no cada uno a su lado. O sea, si los ancianos vean el propósito de la iglesia es ir por aquí, el evangelista dice que el propósito de la iglesia es ir por acá, los maestros están diciendo, no, tenemos que ir por este lado. Es complicado. Unidos, tenemos que todos tratar de ayudar a la iglesia a crecer en la misma dirección. Bueno, entonces todos trabajamos juntos para hacer crecer la iglesia espiritualmente y numéricamente. Esto se hace a través de ayudar a crecer a los miembros y todos juntos hacemos el ministerio. El uno no es exclusivo del otro y no podemos culpar el uno por la falta del otro. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Bueno, yo voy a dejar eso para otro tiempo. Iba a hablar un poco de entrenamiento, pero podemos dejar eso. Entonces, volvamos a la conclusión con la cual empezamos, ¿no? Sin la función de evangelista, la iglesia no crece. Sin la función de maestros, no profundiza. Sin la función de ancianos, pastores, no se madura. Sin la función de diáconos, servidores, no funciona. Sin la función de apóstoles, no nos mantenemos unidos. Y sin la función de profetas, nos desviamos. Amén.